Muchas gracias. Seguimos conversando en torno al 10º aniversario de la Ley de Acceso a la Información Federal y cuáles son los claroscuros que como ciudadanos tenemos que enfrentar para ejercer este derecho que ya está en la Constitución. Lourdes, a mí me llama mucho la atención que el Congreso Federal, las cámaras de diputados y de senadores, que en el 2001 tuvieron la capacidad de imponerle a otro poder, el Poder Ejecutivo, una ley de acceso a la información, no han tenido en 10 años la capacidad de darse a sí mismos, al Congreso Federal, y lo mismo ocurre con los congresos estatales, una normatividad mínima que los obliga a ser más transparentes. ¿Cómo explicas esta paradoja? Pues bueno, ellos son los que son de cierta manera juez y parte porque hacen las leyes y generalmente son muy generosos cuando les toca autoimponerse normas y cumplimientos de plazos específicos. Comentábamos precisamente que el nombramiento del Comité Técnico de Transparencia de la Cámara de Diputados tardó como entre 2 y 3 años en ser nombrado, apenas se acaba de nombrar. Y hace poco se hizo un foro en Jurídicas de la UNAM sobre rendición de cuentas y poder legislativo, en donde invitamos a diputados electos por el principio de mayoría relativa y los propios diputados decían que no sabían el destino de los recursos, por ejemplo, que les dan para el mantenimiento de sus oficinas para relacionarse con la ciudadanía. O sea que sí hay una opacidad en el manejo de los recursos pues bastante elevada, pero los propios actores son los que te reconocen ese problema, ¿no? Entonces, sin duda... Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos que sabemos en el presupuesto federal a dónde va a ir ese dinero, pero no sabemos cómo se gasta en el Congreso. Y de repente nos topamos con noticias como hace unos días, donde los propios diputados dicen, bueno, nos sobraron 240 millones de pesos ahí en nuestras cuentas de banco, pero nos los repartimos entre nosotros. O queremos hacer un nuevo tablero para la asistencia, no nos da tiempo de hacer una especie de concurso entre proveedores, pues designamos directamente un proveedor y va a costar 150 millones de pesos. ¿Cómo podemos evitar los ciudadanos este tipo de malas noticias? Y aparte malas noticias que tienen muchísimas consecuencias en nuestra vida democrática, ¿no? Cada vez que no hay transparencia, merma la confianza ciudadana sobre el uso de los recursos públicos y qué hacen nuestros representantes, ¿no? Nosotros sí pensamos que se tiene que reformar la Ley Federal de Transparencia, que algún día fue ejemplo mundial, pues ya está rezagada, ya tiene 10 años de rezago, ¿no? Y los diputados y senadores no la han querido reformar. Pero sí, en la ley, el Ejecutivo está muy acotado por el IFAI, pero los poderes y los órganos constitucionales autónomos son ellos mismos los que se dan su propio órgano garante, pero ellos niegan la información y ellos mismos resuelven. Yo he escuchado a funcionarios federales, a secretarios de Estado, a colaboradores de presidentes de la República, donde dice, oye, es muy injusto porque los gobernadores no rinden cuentas, los legisladores no rinden cuentas, los partidos políticos no rinden cuentas, solamente nosotros estamos obligados virtualmente a esa circunstancia. ¿Qué nos puedes platicar de los partidos políticos, Ruth? Ahí hay un tema interesante. Generalmente cuando se habla de transparencia se vincula inmediatamente a rendición de cuentas, porque es un elemento, una pieza fundamental más, no única, ¿no? Necesitamos ver más cosas, necesitamos consecuencias y necesitamos, además de acceso a la información, una regulación específica. Entonces, es importante crear mecanismos para que los funcionarios se responsabilicen. Últimamente se ha estado discutiendo, los candidatos a la presidencia inclusive escribieron y publicaron en el periódico Universal su propuesta de transparencia y rendición de cuentas. Y todos al menos ya empiezan a hablar, además de fortalecer la transparencia y darles, bueno, más que la transparencia, a los institutos encargados de garantizar la transparencia y el acceso a la información, crear mecanismos para que haya consecuencias y responsabilidades. Y creo que esto es fundamental para que realmente los funcionarios hagan cargo de su papel y la ciudadanía podamos ver que hay consecuencias, porque aun cuando se adquiere la información vía acceso a la información, aun cuando los periódicos publican escándalos, pues hasta ahí se queda. No pasamos más allá de eso. Yo preguntaba sobre el tema de los partidos políticos. A diferencia de otros países, en México constitucionalmente se considera un partido político un sujeto de interés público que requiere financiamiento público, es decir, de todos los ciudadanos les damos dinero a los partidos políticos para vivir. Sin embargo, esos partidos
no le explican al público cómo utilizan esos dineros. Y estamos hablando nuevamente de miles de millones de pesos. ¿Cuál es la experiencia comparada en otros países en esta materia? Mira, no sé cuál es la experiencia comparada, pero al interior de México sí lo sé. A nivel federal, la ley de transparencia los pone como sujetos obligados indirectos, porque nosotros podemos solicitar información a través del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, y Lilia Saúl del Universal solicitó los padrones de los partidos políticos y ha sido un calvario conseguirlos, ¿no? Cuando son instituciones de interés público fundamentales para nuestra vida democrática que reciben, como bien dices, una cantidad millonaria de recursos públicos, tendríamos que saber cómo operan al interior, quiénes son los militantes, ¿no? Porque no es que sea un club de tenis, de que no son datos personales a nuestro punto de ver, es información de interés público de saber qué tipo de ciudadanos están luchando por el poder y van a llegar al poder, ¿no? A través de los partidos políticos. En otras leyes estatales sí se pone a los partidos políticos como sujetos obligados de manera directa, pero no cumplen. No cumplen. Por ejemplo, te voy a contar, en el caso de Jalisco se solicitaron los padrones de los partidos y al Instituto Electoral, y el Instituto Electoral se fue hacia el Tribunal Federal Electoral de la Federación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí se dijo que era información reservada, pero el Instituto de Jalisco ordenó dar abrir esa acceso. Información. ¿Y qué es el Instituto? Constitución, o sea, que así lo dice la Constitución, que tiene que haber un órgano especializado en materia de transparencia. ¿Qué tenía que hacer el tribunal metiéndose en este? Entonces sí es como un revoltijo donde no sucede nada al que no cumple ni con la ley ni con la Constitución. Ahora, hay que reconocer que la fiscalización, después de la reforma electoral, la fiscalización de los partidos avanzó bastante. Ahora ya se puede conocer mucho más de lo que conocimos en la elección anterior. Sin embargo, los tiempos en los cuales se dan estos reportes pues son bastante tardíos, con todo y que hicieron todo lo posible por acortar los plazos, casi nos entregan la información a toro pasado. O sea, ¿cómo podemos generar consecuencias si nos enteramos, nos vamos a enterar al final de esta elección, de los últimos reportes de fiscalización hasta el 2013? Ciertamente, estamos viviendo ahorita campañas presidenciales, pero también para gobernadores, para legisladores, etcétera. Y si nos vamos a tener que esperar a después del proceso electoral, que meses después la autoridad, como el IFE, de este tipo de información, la posibilidad de que el ciudadano juzgue mejor por quién votar se disminuye. Si en este momento le preguntamos nosotros a un candidato en cuánto estás gastando para tus transportes, ¿no? Es cierto que estás rentando aviones, o cuánto has gastado hasta ahorita en general. Lo que estamos viendo es que cada candidato y cada partido informa lo que quiere, informa como quiere, no con el detalle que se esperaría o que sería necesario, para realmente hacer un juicio de si tenemos frente a nosotros un candidato honesto. Así es. Sí, ese punto que tocas es fundamental, el formato de la información, cómo entregan la información. O sea, tenemos un escándalo ahorita muy reciente sobre el acceso a las cifras en publicidad oficial, y fue tema en el último debate entre los candidatos a la presidencia. Bueno, la realidad es que podemos decir que hay cifras negras, porque no conocemos, pero la verdad es que ¿por qué no podemos acceder a la información que debe de existir en algún lado? Esa información debe de existir en algún lado. Los partidos saben cuánto se gastaron en publicidad oficial. ¿Por qué nosotros no podemos acceder a esa información que además lo hacen con recursos públicos? Y aparte, sí, en el debate un candidato le decía al otro, no, tú te gastaste tanto en televisión, no, pero tú te gastaste más. Pero realmente esa información no está disponible. Pero aparte era una especie de versión, una cifra negra. Y es información que por mandato constitucional debiera de ser pública, ¿no? El artículo 6º y el artículo 134 dice que debe de estar a disposición del público esa información y no las ocultan, ¿no? Vamos a seguir hablando del tema sobre estos focos negros, digamos, o estos hoyos negros en el tema del acceso a la información. Muchas gracias. Seguimos con ustedes.